Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles nuevamente el día de hoy, un hermoso día que nos regala el Señor, ¿verdad? Qué gusto saludar a nuestras amigas May que nos escuchan ahora mismo en toda Latinoamérica, en Europa, en Italia, mis amigas de Italia que están muy al pendiente siempre y también nuestras amigas que nos escuchan en África. Es una delicia estar con ustedes el día de hoy. Gracias, gracias por sintonizarnos. Uno de mis pasatiempos favoritos es la jardinería. Me gusta plantar, me gusta remover la tierra, cuidar y ver crecer cada plantita. Me fascina observar los detalles con que fueron creadas, así ver cuán diferentes son una de otra, ¿verdad? ¿Te has fijado? Son tan delicadas, son tan hermosas e indefensas. Y ciertamente requieren de atención si deseas que siempre luzcan fascinantes. En ocasiones las hojas se empiezan a marchitar y consecuentemente lo que días antes resplandecía, pues ahora luce sin vida. Eh, Cuando observo esto, reviso la tierra, su tronco, y aparentemente no hay nada que las perturbe, pero cuando remuevo la tierra y escarbo más profundamente, allí, justo en la raíz, me encuentro la plaga que está dañando internamente el resto de la planta. Un sinnúmero de personas son como esas delicadas plantas. Lucen marchitas y sin vida por causa de la plaga que ha penetrado su alma, y sufren a causa de la amargura, de heridas o conflictos internos no resueltos. Una vez que la planta ha sido invadida por la plaga, poco se puede hacer por ella. A veces el daño es irremediable. Tal vez pueda exterminar la plaga, pero la planta queda muy dañada y puede que muera irremediablemente. Pero glorioso Dios que ha creado al hombre, ¿verdad? Su obra sublime y delicada es el ser humano. Y no hay mayor preocupación para Dios que el ver su creación libre, verlo libre en su alma, en su corazón y en su mente. Bien, lo decía el Señor Jesús cuando leyó aquella escritura en Lucas 4:18, diciendo: Dios me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Realmente Dios desea liberar a todos aquellos que están llenos de temor, de inseguridad y sentimientos de culpa que se fueron arraigando a lo largo de su vida. Desde el nacimiento de una persona hasta los 5 o 6 años aproximadamente, el individuo no tiene formado aún su propio concepto del yo, de manera que su autoestima se basa en las actitudes y acciones de las personas con quien tiene contacto. Hasta esa edad acepta lo que dicen sus padres, sus parientes, sus maestros y otros adultos como indicativo verdadero de quién es. Así que los castigos inmerecidos, los regaños o frases negativas entran a la computadora de su subconsciente y graban un sentimiento de rechazo. Y por supuesto, esto es una mentira que le hace sentir que no tiene cabida en ningún lugar. Y frecuentemente producen un bajo concepto del yo, es decir, la persona que se siente rechazada deambula por la vida en un estado de confusión y de anonimato, sin identidad, y que lamentablemente algunas pueden quedarse allí por el resto de su vida. Y bueno, todos, eh, inclusive quienes tuvieron una infancia casi perfecta, han recibido en alguna época de su vida influencias negativas que les han herido
o han encolerizado, ¿verdad? Heridas que tal vez provenían de compañeros o maestros de escuela o de iglesias que enfatizaban el juicio y la ira de Dios. Y por supuesto, también hay muchas heridas que resultan de los conflictos dentro del matrimonio. Las palabras de descalificación, el temor, la inseguridad, la desesperanza, tienen un efecto negativo sobre la persona, tanto como el pecado, las culpas, sean reales o imaginarias, las humillaciones que hayan experimentado. De modo que no es sorprendente que ya de adulto tengas que luchar con miedos, con depresiones, con resentimientos, con baja autoestima y que no puedas disfrutar de una vida emocional plena. Quizás podemos leer libros sobre pensamiento positivo o vayamos a un psicólogo o a reuniones de terapia de grupo o quizás lleguemos a saber cuáles son nuestros complejos y nuestros problemas y tal vez hasta algunas razones por las que lo tenemos. Incluso se nos puede instruir a qué clase de persona debemos ser, pero aparentemente no logramos saltar la brecha entre quienes nos creemos y quienes queremos llegar a ser, ¿verdad? Entonces, si nosotros tratamos de procurar un cambio sustentados en nuestras propias fuerzas, esto definitivamente es imposible. Debemos sacar a la luz las mentiras en las que hemos creído y someterlas a la verdad de Dios. Me llama la atención lo que Mahatma Gandhi dijo alguna vez. Dice, de joven fui revolucionario y mi oración permanente a Dios era, Señor, dame la energía para cambiar el mundo. Cuando llegué a la madurez y vi que había pasado la mitad de mi vida sin cambiar una sola alma, mi oración se transformó en, Señor, dame la gracia de cambiar a los que estén en contacto conmigo, solo a mi familia y amigos, y así, dice, estaré satisfecho. Ahora soy viejo y mis días están contados. He comenzado a entender cuán necio he sido. Mi única oración ahora es, Señor, dame la gracia de cambiar yo mismo. Si hubiera orado así desde el principio, no hubiera desperdiciado mi vida. ¿Y cuánta razón tenía? No es fácil cambiar a la gente. En realidad, es imposible. Gandhi descubrió que lo primero que debía cambiar soy yo. Y el apóstol Pablo solía decir, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de ser y de hacer. En otras palabras, nos está diciendo, tú debes identificar si requieres de un cambio personal oportuno antes de que el cambio se convierta, antes de que el conflicto se convierta en un gran problema. Una persona conflictiva o la persona que vive en conflicto vive bajo el yugo de un espíritu atormentado, ¿verdad? Este espíritu atormentado por sus sentimientos encontrados, por el recuerdo, por las malas experiencias, por la intolerancia, por la amargura. Y por supuesto, esta persona establece juicios a priori y solo ve la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Y es aquí cuando el conflicto se convierte en un problema. La palabra conflicto, de acuerdo al pequeño Larousse, significa choque, combate, lucha, antagonismo, apuro, angustia del ánimo. Por lo que podemos deducir que todo ser humano que enfrenta un conflicto es una persona que choca, que lucha con o contra las circunstancias, con o contra la vida y con o contra los que le rodean. Por su parte, la palabra problema se reconoce como asunto difícil, delicado, susceptible de varias soluciones.
Así que una persona problemática o con problemas se observa incierta, se observa insegura, se observa dudosa. Y en realidad el que menos se percata del conflicto que está viviendo, ¿verdad? Que afecta su vida y la de los demás, es el protagonista del mismo. De hecho, muchos tratan de convencerse a sí mismos de que pues, yo soy así, así era mi padre o así era mi madre o es mal de familia, ¿no? Lo cual, en un buen número de casos, limita su capacidad perceptiva para captar que requiere de un pronto cambio personal y pues solo pretenden cambiar a los demás para así sentirse bien. Lamentablemente, el conflicto se convierte en un gran problema, pretendiendo convencer a su propio yo de ir por la vía correcta cuando en realidad todos los demás vehículos transitan en sentido contrario, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículo 1 dice, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. El perfil de una persona en conflicto se refleja en su conducta. Número 1. Una persona en conflicto entiende poco a la gente. Tiende a ser terco, obcecado. Tiende a ser una persona con su capacidad empática que se ve opacada por el egoísmo, ¿verdad? Esta persona minimiza los deseos o las necesidades ajenas e impone sus propias ideas y no acepta explicaciones. Una persona en conflicto, número 2, carece de imaginación. Su mente cerrada no permite la entrada al cambio o a la mejoría en cualquier ámbito de su vida. Simple y sencillamente argumentan así ha sido y así seré. Número 3. Una persona en conflicto, por supuesto, tiene problemas personales. Claro está, conflictos internos que no ha resuelto. Experiencias del pasado, falta de perdón o recuerdos tormentosos. Número 4. Una persona en conflicto le echa la culpa al otro. No hay mejor protagonista de su desdicha que el que está a su lado. Todos tienen la culpa por sus fracasos. Todos tienen la culpa por su mala vida o todos tienen la culpa por su infelicidad. Wow. Una persona en conflicto, número 5, una persona en conflicto se siente insegura e insatisfecha. Es una persona sumamente difícil de complacer. Son de los que siempre encuentran un pelo en la sopa, ¿verdad? Hay algo que no les gusta, que no les satisface. Nada les hace feliz. Número 6. Una persona en conflicto no es una persona organizada. Antes bien, pierde con facilidad su tiempo. Además, tiene que hacer repetidamente una cosa debido a que se le olvida con facilidad, se pierde o se distrae por sus pensamientos. Empieza una cosa y luego otra sin haber terminado la primera, luego deja la mitad la segunda o simplemente no sabe por dónde empezar. A tal grado es su desorganización. Número 7. Una persona en conflicto se enoja o se irrita con facilidad. Ante cualquier intento de contrariedad, se convierte en un ogro. Grita, ofende, maldice, maltrata y hasta golpea, ¿verdad? Por motivos nimios, realmente sin importancia, sin embargo, se encoleriza terriblemente. Número 8. Una persona en conflicto no corre riesgos. Su inseguridad no le permite darse ese, entre comillas, lujo, ¿verdad?, de correr riesgos de ninguna clase. Número 9. Una persona en conflicto siempre está a la defensiva. Ese sentimiento interno de que todos están en su contra le hace ver
moros, ¿verdad? Con tranchete, es decir, siempre se mantiene alerta esperando de alguna parte un golpe bajo o una traición. Número 10. Una persona en conflicto es inflexible. Es una persona muy dura consigo misma y por supuesto con los demás. A veces es tan radical con sus sentimientos que decide si ama o no dependiendo de lo que le hayan hecho. Número 11. Una persona en conflicto carece de espíritu de grupo o de equipo. Su desconfianza la convierte en antisocial y egoísta. Número 12. Una persona en conflicto se resiste al cambio. Sus creencias y costumbres le pueden mucho. Es decir, lo que la persona se ha formado en su idea respecto a algo o a alguien. Es decir, duda que aún ella misma pueda ser objeto de un buen cambio positivo en la vida. Y todo esto se proyecta a su alrededor. Vemos problemas en su trabajo, problemas en casa, problemas en la familia, problemas con su pareja, problemas con sus hijos, con la sociedad, hasta con el tráfico, ¿verdad? Santiago capítulo 3, versículo 16 dice, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Existen 4 fuerzas internas que se desarrollan en la persona cuyos conflictos no se han resuelto. Y estos son los principales agitadores del inconsciente personal. Estas fuerzas negativas son el odio, el miedo, la inferioridad y la culpa. Y cada una de estas fuerzas se desarrolla en la medida que el individuo crece en medio del conflicto. Veamos cada uno de ellos. Hablando del odio, el odio que es multifacético, ¿verdad? Lo podemos identificar también como como coraje, como sentimiento, resentimiento, tristeza, ira, amargura, etc. Entonces, la falta de atención y despreocupación que en un momento dado pueda tener una persona, sea un padre, una madre o un esposo, hacia si es los padres hacia el hijo o el esposo hacia su esposa, puede producir en la persona, en la víctima, le vamos a llamar de alguna forma, en su yo interno, va a producir amargura. Y por supuesto esto la va a convertir en una persona irritable, en una persona insegura y en una persona insatisfecha. Otra de estas fuerzas, que es el miedo, también conocida como angustia, la podemos identificar, ¿verdad?, como ansiedad igualmente. Cuando una persona no cuenta con un fundamento sólido, produce inseguridad, un gran miedo a la vida, a la muerte, al que dirán, a triunfar, a fracasar, a confiar en los demás, a ser rechazado, a pensar, a veces a hablar, a la soledad, a la sexualidad, incluso a Dios. Hay muchas personas que viven llenas de miedo. Sus sentimientos de odio o amor crean desasosiego en sus vidas. Y su mente trabaja de manera tan vertiginosa que arrastra su pasado al presente. Y tanto las malas experiencias como recuerdos tormentosos, ¿verdad?, espolean su espíritu a la inflexibilidad. Lamentablemente, el infundir miedo o vivir bajo el yugo del mismo es el pan de cada día para muchos, ¿verdad? Es impresionante la considerable cantidad de padres que utilizan ese recurso para ejercer su autoridad, ¿verdad? He escuchado padres que les dicen a los hijos, me voy a ir si no me obedeces, o ya no te quiero, o Dios te va a castigar, o Dios te castigó, o Dios no te quiere porque te portaste mal, ¿verdad? O tu papá ya no va a venir si lloras, la mamá, ¿verdad? Y bueno, son
maneras burdas, ¿verdad?, de provocar en las personas que vivan bajo el terror nocturno o esas ideas atormentadoras o esos sentimientos de persecución. Y bueno, tenemos también otra fuerza que es la inferioridad, la inseguridad, la incertidumbre, la duda, la, la pobreza o la miserable infancia que alguien pueda vivir puede engendrar en ella un terrible sentimiento de inferioridad, ¿verdad? Ante todo y ante todos. Y por supuesto, también la falta de preparación o el maltrato físico o verbal o violencia psicológica que puede provocar en un individuo, ¿verdad?, de ese sentimiento también de atormentador, de inferioridad. Como los esposos que ridiculizan a su esposa ante los amigos, ¿verdad? O la burla de la condición física o discapacidad de alguien, o la etiquetación de eres un tonto, un mal, no sirves, estás mal o siempre te equivocas, ¿verdad? Así que el ser o haber sido humillado, ¿verdad? Una persona, el no contar con una infancia sana, emocional y espiritual, o carecer del amor y cuidado que a todo hijo le corresponde vivir, seguirá siendo lamentablemente el alimentador de fuerzas negativas internas para muchas personas. Y bueno, tenemos otra de estas fuerzas que es la culpa, la carencia de afecto y la creciente amargura produce en el individuo vergüenza, que trata de ocultar a los demás y termina ocultándose a sí mismo. Hay personas que se mantienen solitarias, sumergidas en sus pensamientos. El tormento de sus propios sentimientos, ¿verdad?, las aíslan aún más. Se culpan y condenan a sí mismas por las emociones encontradas de ira, miedo e inseguridad. Así que el círculo vicioso de odio, miedo, culpa, inferioridad envenena el alma, produciendo amargura. Y la amargura trabaja después de que la persona ha sido herida. Hay personas que están llenas de amargura. El odio, la culpa, el miedo y la inferioridad han envenenado su alma. En Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, dice, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Es aquí donde el veneno llega al alma, ¿verdad? El diccionario define la palabra amargura como aflicción o disgusto, pena. La amargura se deriva de las heridas emocionales, es decir, de relaciones defectuosas. Puede ser entre padres e hijos o entre esposos, ¿verdad? Las heridas del alma más profundas provienen de personas que están más cerca de nosotros, tristemente. Y bueno, la amargura también causa daño en nuestro ser y se deja relucir a través de nuestra conversación. Lo vemos en nuestras reacciones, lo revelamos con nuestras actitudes, causa trastornos incluso en nuestra salud física. Hay cantidad de enfermedades, vamos a tener la oportunidad en otra de nuestras charlas. Vamos a platicar sobre las enfermedades psicosomáticas, que son las enfermedades producidas precisamente por los conflictos internos que no se han resuelto, por cuestiones emocionales. Y continuando entonces con el tema de la amargura, esta forma paredes que nos aísla de los demás, es decir, existe el temor de volver a ser heridos más todavía. Así que el temor y la desconfianza está siempre vigente hacia la gente, ¿verdad? Temor de que nuestras heridas interiores y nuestras debilidades salgan al descubierto. Así que la persona mejor se aísla.
También la amargura trae como resultado el rompimiento, por supuesto, de relaciones, ¿verdad? La gente empieza a cortar con gente de cercana a su vida, se aleja lo más posible. Pero de igual forma, la amargura nos causa ceguera. Ceguera, es decir, que no nos permite actuar con inteligencia, ¿sí? No nos permite vernos a nosotros mismos, no nos permite ver cómo somos en realidad o cómo son los demás en realidad, sino que hay un velo, ¿verdad? Hay un velo en nuestra mente, en nuestros ojos. Y de igual manera, la amargura causa inestabilidad. La vida se centra en uno mismo. Allí la persona no se preocupa sinceramente por los demás, ¿verdad? Por las necesidades de los demás. Simplemente es una egocentrista, ¿sí? Y bueno, la amargura también, por supuesto, causa inmadurez. En el momento que ocurre la herida, el crecimiento emocional se detiene, es decir, no madura al mismo tiempo que el cuerpo. Si una persona fue lastimada a los 8 años de edad, puede tener 30 o 40, pero emocionalmente quedó estancada a los 8 años de edad, emocionalmente hablando, ¿verdad? No importa la edad, a la edad que haya sido lastimada. Ahí como que hay un estancamiento en cuanto a sus emociones. Y por supuesto, todo esto son luchas interiores, ¿verdad? En las que solamente la persona que lo está viviendo sabe que hay algo, aunque todavía no logra identificarlo. Y podemos observar entonces que todo hombre o mujer que lucha con enfermedades emocionales trata de librar por sí solo en el interior de su ser. Y la sanidad no puede darse en una persona desesperada juzgando las vidas ajenas, sino que esta persona necesita romper viejos hábitos. Cuando algo se rompe, no se arregla muy fácil, pero, bendito Dios, que Él puede sanar un corazón herido y quebrantado, ¿verdad? Él es el gran bálsamo sanador. Él nos ayuda en todo y perdonar rompe la valla entre tú y tu pasado. Tristemente a muchos les cuesta perdonarse, ¿verdad? A sí mismo, aunque acusan muy duramente al otro, secretamente se culpan a sí mismos por su vida. Pero es importante saber que para cada problema Dios tiene el remedio. Dios tiene el remedio. Así que podemos definir que el perdón no solo nos va a liberar de nuestros sentimientos de ira hacia quienes nos han provocado un daño, sino que también quita la amargura y los pensamientos de juicio que albergan contra quien perjudicó, ¿verdad? El perdón va a traer una liberación, va a traer una sanidad en nuestra alma, porque es lo único que puede liberarnos, sanarnos. La psiquiatría estudia las enfermedades de la mente, la psicología se encarga de enseñar a manejar el comportamiento, el carácter, las emociones, pero Dios se encarga de sanar las heridas del alma. Qué hermoso es nuestro Padre Celestial. Así que para ser capaces de perdonar, debemos reemplazar la amargura y el temor que nos asedia por la compasión de Dios, ¿sí? No seremos verdaderamente libres de las heridas del pasado y del juicio que conllevan hasta que veamos a quienes nos han ofendido de la misma manera en que Dios los ve, con compasión. Acuérdate que cuando llegó a Nazaret, Jesús, ¿verdad? Él leyó el libro del profeta Isaías y él empezó a leer esa escritura, ¿verdad? Tan impactante, porque realmente para mí esta escritura
no solamente impacta mi espíritu, mi alma, sino que me lleva a ver mucho más allá de lo que Dios quiere hacer y de lo que está interesado en nosotros, cómo Él comprende, cómo Él sabe absolutamente todo lo que nos ocurre. Él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra pobres también significa abatidos. Dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ah, qué hermosa escritura, qué hermosa misión la de nuestro Señor, ¿verdad? Y la palabra abatido, saben que a mí me encanta ver el significado de cada palabra, ¿verdad? Porque es como desmenuzar la escritura. Dice: la palabra abatido también significa desanimado, decaído, sin consuelo, sin desaliento, agotamiento. ¡Wow! La palabra quebrantado del corazón es aquella persona que ha vivido un pasado doloroso, que ha tenido experiencias ingratas. La palabra cautivos se refiere a hombres y mujeres bajo el yugo del pecado, de las garras de las tinieblas, de las bajas pasiones, los vicios. Están en la cárcel, se refiere la cárcel de la mente, de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos, de las enfermedades físicas, mentales o espirituales. Dios es maravilloso. ¿Cómo ha venido Él precisamente a sanar esa parte que no se ve? Porque ciertamente cuando tú sientes un dolor en tu cuerpo, pues lo primero que haces es acudir al médico, ¿verdad? Para que te revise físicamente y te dé algún medicamento. Pero cuando la herida es en el alma, difícilmente se atiende. Esa se deja, por algún día sanará. Sin embargo, Dios fue lo primero que pensó, fue lo primero, fue su primer misión, y se ha venido a sanar, ¿verdad? A los quebrantados del corazón, a los que han estado cautivos. Ah, Señor, esto es maravilloso. Él no vio las heridas o las enfermedades físicas, sino que primeramente vio nuestro corazón, nuestra alma. Así que una persona que lleva consigo las heridas, esa pequeña persona que no perdona, que está atada al pasado y por lo tanto es atormentada. Así que no puede vivir el presente, no puede relacionarse sanamente. La falta de perdón produce en nosotros una raíz de amargura que envenena todo nuestro sistema. Cuando la falta de perdón penetra nuestro ser, nos llenan también el resentimiento y la amargura, ¿verdad? ¿Cómo nace la amargura? Según la Biblia, crece de una raíz, que es la raíz de amargura. La raíz de amargura siempre produce un fruto amargo. ¿Y de qué semilla germina? De la falta de perdón. Así que la amargura surge como resultado de las muchas pequeñas ofensas que negamos hacer a un lado. Las cosas que revivimos una y otra vez en nuestro interior hasta que las sacamos totalmente de su proporción y crecen hasta hacerse gigantescas. Mientras más tiempo permitamos que crezcan y se arraiguen, mis amadas, más poderosas serán y más infectarán a todo nuestro ser, nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra perspectiva y nuestras relaciones, en especial nuestra relación con Dios. Yo te invito a que reflexiones con esta enseñanza, que te lleve a pensar en cada una de las palabras que has escuchado hoy. ¿Hay conflicto en tu vida? ¿Eres una persona en conflicto? Es tiempo de hacer cambios.
y los cambios están en tu decisión. Con la ayuda de Dios, todo es posible. Recuerda, Dios desea verte bendecida y con éxito en la vida, y su palabra nos ayuda a cómo lograrlo. Soy tu amiga Patricia Walker. Hasta la próxima.